Es bueno tener a alguien que me esté recordando. Bien, el tema que me había faltado la vez pasada era el tema de, perdón, habíamos visto todo lo de masculino, como recuerdan, y el tema que me había faltado era hablar de la hormona masculina, que es la testosterona. Habíamos visto en la mujer que dos hormonas. A ver, ¿quién recuerda? Estrógenos y progesterona. Perfecto, estrógeno y progesterona. Eso no quiere decir que el hombre no tenga estrógeno ni la mujer no tenga testosterona, pero pasa que en la mujer hay muy poca testosterona a comparación del hombre, y en el hombre hay poco estrógeno a comparación de la testosterona. Pero perfecto. La hormona principal en el hombre es la testosterona. La testosterona es una hormona endocrina, como todas las hormonas que venimos viendo hasta acá. Pensemos que las glándulas endocrinas, recuerden lo que era, van a ir por la sangre. Y ahí está, ¿no?, paseando la testosterona por la sangre. La testosterona también puede convertirse en estrógenos, en estradiol, y también puede convertirse en como una super testosterona que se llama dihidrotestosterona, que es la otra que tenemos acá, la DHT. La dihidrotestosterona es 100 veces más potente que la testosterona. Bien, entonces, ¿cuáles van a ser, la fotito esta la habíamos visto la vez pasada, cuáles van a ser las funciones de la testosterona? Que de hecho a mí me encanta, ahí anoten, me encanta preguntar funciones del estrógeno, funciones de la progesterona, funciones de la testosterona. Estoy con delay, ¿no? En el video. Yo me veo ahí como esas películas, ¿vieron? Que no coinciden los subtítulos con el video. Bueno, yo estoy en el celular y en la pantalla me veo como que voy atrasada en el video. Bien, entonces, la testosterona se va a encargar en los hombres del crecimiento del vello corporal, así como vemos acá en este hombrecito, también en el crecimiento del vello, no solo corporal, sino el vello facial. Entonces, vello corporal hablamos, pero en el pecho, en las axilas, el vello púbico también, todo eso hace crecer. Otra de las funciones es el crecimiento de la masa muscular, el crecimiento de los huesos, el fortalecimiento de los huesos. También disminuye el tejido graso. De hecho, el hombre normalmente, cuando hay más testosterona, tiene menos grasa que la mujer. Tiene más contenido muscular. También el aumento de la testosterona lo que hace es aumentar el deseo sexual. De hecho, la dihidrotestosterona, esa que es 100 veces más potente que la testosterona, lo que hace, tiene algo. Profe, se Profe, congeló se la tiene como... pantalla. A ver. Ahí aparezco. Sí. Sí, ahí está, profe. Había desconectado el celular. A mi celular no sé, que a veces le pasa más que nada hasta ahora que se desconecta y conecta. Pero bueno, yo los escucho a ustedes. Bien, les repito, la dihidrotestosterona, que es esta forma de testosterona 100 veces más potente, tiene como un efecto que parece paradójico. Genera mucho crecimiento del vello corporal, de las axilas, en el pecho, mucho crecimiento de la masa muscular, mucha barba, pero a la vez es tóxico para el cuero cabelludo. Y seguramente se les vendrá alguna imagen de
ven, por ejemplo, los hombres que son muy barbudos, que tienen mucho pelo en el pecho, son pelados. Y es como, tiene tanto pelo y en la cabeza no. Generalmente eso es lo que pasa porque la dihidrotestosterona es tóxica para el pelo. Entonces, por ejemplo, esta imagen ahí, ¿no?, nos muestra bastante bien cómo la calvicie por la presencia de la dihidrotestosterona. No es la calvicie muchas veces puede ser por esta hormona. Puede ser Bien. que se le caiga mucho el pelo, profe, a las personas, aparte a jóvenes también, que se le cae así la mayoría del pelo. Claro, pero generalmente a los que tienen mucha testosterona, porque tienen por ahí mucha barba y tienen mucho pelo en el pecho, cosas así, y son pelados. Pero por eso, a veces hay calvicies que tienen que ver con la genética, no siempre es por eso, ¿no? Pero sí, en algunos casos sí. Entonces, si yo les pregunto qué funciones tiene la testosterona, ya les vuelvo a repetir: el crecimiento de los músculos, disminución de lo que sería la grasa abdominal, aumento del deseo sexual, fortalecimiento de los huesos, crecimiento del vello facial, del vello corporal, del vello púbico. También otra de las funciones que tiene la testosterona es el crecimiento de los testículos, el crecimiento del pene. Por eso es muy importante el aumento de la testosterona en la pubertad, donde un niño sufre el cambio de sus genitales, donde crecen los testículos, el pene. ¿Y qué pasa ante la disminución? Porque la testosterona no es que todo el tiempo está aumentada, sino que va disminuyendo con los años, y de hecho, fíjense que este cuadrito muestra cómo se va disminuyendo. Lo naranja sería la cantidad de testosterona, se va disminuyendo la cantidad según los años, se produce menos. Y esto sería un poco lo que pasa. Siempre digo que recuerden esto, ¿no? Presencia de testosterona, ausencia. Sería la falta de testosterona genera una disminución de la masa muscular, un aumento del tejido adiposo, una pérdida de lo que es el vello corporal, se pierde el pelo en el pecho. Vieron que los viejitos tienen menos vello corporal. Y bueno, y todo esto tiene que ver justamente con lo que es la disminución de la producción de testosterona, que se conoce como andropausia. ¿Vieron cómo en la mujer está la menopausia? En los hombres está la andropausia, que lo que significa esto es la disminución fisiológica de la testosterona. Bien. Profe, también a las mujeres, también de las personas mayores de edad, por ejemplo, de que estoy hablando de mujer, que también no tiene vellos en las piernas, que no tiene vellos abajo los brazos, como que se le va yendo, sí, porque yo lo vi a eso, de que no tienen vellos en las piernas y bueno, personas ya de 80 años para arriba, ¿no? Eso por también la disminución de estrógeno. Acuérdense que el estrógeno generaba un aumento del vello púbico, entonces tienen pelo más débil, tienen muy poquito, generaba también este crecimiento un poco, testosterona también hay en las mujeres, les decía, y eso hace crecer un poco el vello en las axilas. Algunas tienen más, otras menos. Es normal tener, como en los hombres también es normal tener estrógenos, pero bueno, hay veces que se desbalancea y eso genera, por ejemplo, si una mujer tiene mucha testosterona, podríamos hablar de algo que se llama hirsutismo, que es que de repente tenga barba. Por ejemplo, una enfermedad que puede generar esto es el síndrome de ovario poliquístico, genera aumento de la testosterona. Pero no me quiero ir por las ramas. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de lo que sería un hombre trans, es decir, nació con un sexo biológico de una mujer y tuvo una transformación hacia un hombre, hacia el sexo con el que se identifica, es de hombre, por lo cual fíjense que el tratamiento con las hormonas, cómo puede hacer estos cambios que hablábamos, ¿no? El crecimiento, piensen que nació como mujer, entonces el crecimiento de la barba, el crecimiento, obviamente que no es que solo
tomás testosterona y te crecen los músculos, si no sería muy fácil, sino también, ¿no? Tiene que ir acompañado con el ejercicio, el crecimiento de lo Profe, el audio. Profe, no se escucha. tienen las hormonas, tanto estrógenos como testosterona, de generar también cambios en el organismo. Esto es, obviamente, tomando testosterona exógena, ¿no? Fármacos que emulan la función de la testosterona. Bien, bueno, y con esto termino con lo que les debía la vez pasada, que me había faltado. Así que ahora sí voy a pasar a la clase. Sí, soy genia, creo que la cerré. Esperen que la cerré, la clase de hoy. No se puede minimizar durante la grabación. ¡Qué grande! Yo estoy buscando la carpetita. Se ve que la había cerrado el PowerPoint. Sistema nervioso, acá. Bueno, empezamos entonces con sistema nervioso. Con el tema que algunos odian, otros aman. Así que pasamos con eso. Ya con el último tema. Este es el último tema que entra en el parcial. Profe, tenemos esta clase y la clase que viene nada más con sistema nervioso, ¿verdad? Y después viene el repaso. Exactamente, exactamente. Esta clase, la próxima, y ya es repaso final. Final, perdón, segundo parcial. Ya me adelanté un poquito. ¿Qué decirles? Esperen. O sea que después de esta clase, después de la de hoy, ya nos quedan 2 solitas, donde una sola va a ser sistema nervioso y la próxima repaso. Así que ya yo recomendaría como ir, ¿no? Leyendo. Bien, sistema nervioso. ¿Alguien sabe qué se estudia en sistema nervioso? Sí, no, han escuchado hablar. ¿Se acuerdan que con endocrino hicimos lo mismo? Que era el sistema endocrino. Primero no Tiene que ver con los nervios desde la cabeza del sistema nervioso central a lo periférico. Bien, perfecto, bien. Con los nervios, así como lo dice su nombre. ¿Qué otros órganos se ven involucrados en el sistema nervioso? ¿Alguien? Las glándulas. Las glándulas pertenecen a endocrino, ahí dijo alguien el corazón, pertenece al sistema cardiovascular. El cerebro, profe. El cerebro, bien, el cerebro. Perfecto. El cerebro es uno. Otro de los órganos que lo va a componer va a ser la médula espinal. Después van a haber otras estructuras que están dentro del cráneo, que las vamos a conocer, que por ejemplo son el tronco del encéfalo, el cerebelo. Entonces, vamos a hablar de qué células, a cada uno de los órganos le vamos a dar su importancia. Pero, ¿qué células componen al sistema nervioso? Van a ser células que son iguales, que se llaman neuronas. Capaz las escucharon nombrar en algún momento. Y estas neuronas van a ser las que componen todo el sistema y van a estar acompañadas de unas células de sostén, o también llamadas células de la glía. Estas células, lo que van a... Acá lo tienen, células de la glía. Todas las que están debajo son las células de la glía. Oligodendrocitos, astrocitos, microgliocitos, no importa. Lo que van a hacer estas células de sostén van a ser el sostén de las neuronas. Es decir, van a sostenerlas, van a llevarles su alimento y van a llevarse los desechos y van a ayudarlas a repararse en el caso que lo necesiten. Las neuronas, si se acuerdan de biología, son las que, creo que esto, espero que sí, lo habíamos visto, las únicas que quedan en G0, ¿se acuerdan? Las que no se reproducían, entraban dentro del ciclo celular y
no era que se devolvían no hacían mitosis, no entraban en la mitosis, sino que quedaban en G0, en un estado de quiescencia, que era como que quedaban ahí como en un estado vegetal. Si bien son sumamente activas, no se reproducen, no se generan nuevas neuronas. Aunque esto, ya les vuelvo a repetir, que creo que se los había dicho en biología, está en constante revisión porque se cree que las neuronas sí pueden volver, generarse de nuevo con el suficiente estímulo. Entonces vamos a pasar a conocer a una neurona y ver cómo es. Una neurona consta de, esperen que creo que yo siempre lo dibujo y está dibujada, ahí está. De esta parte que está señalada, que se llama cuerpo o soma, el cuerpo o soma neuronal, es el lugar en donde se genera todos los procesos de la célula. Esto es como las células que vimos en biología, es igual, solo que tiene otra forma, chicos. Es la misma célula, ¿se acuerdan? Con su aparato de Golgi, con su núcleo, su retículo. Bueno, es lo mismo. No, que no les asuste la forma. Es una célula, pero que tiene una forma especial y se llama neurona. Su núcleo va a estar en el cuerpo soma, y ahí obviamente van a ser, como si recordamos de núcleo, donde se generen las proteínas, donde se produzcan todos estos procesos de transcripción y traducción. La neurona va a recibir la información del medio externo a través de sus dendritas, todas esas que están acá rodeando, esperen, acá, todas esas que están rodeando al cuerpo soma, que son como prolongaciones que salen como ramitas, es lo que se conoce como dendritas. Y el cuerpo soma, de ahí, sale como una especie de prolongación que se llama axón. Lo voy a anotar acá. No me pongan acción como la... ¿Cómo se llama esto? Donde... iba a decir gasolinera. No es gasolinera, me parezco como una película mexicana. Bueno, ustedes saben dónde se carga nafta. Estación de servicio. El axón es la prolongación que tiene la neurona, y si yo tuviera, por ejemplo, vieron que siempre me gusta agarrar cosas. Si esta fuera una neurona, este cargador, espero que se vea, no sé dónde tengo ahí está. Me cuesta acostumbrarme a la cámara del celu. Entonces, esto, por ejemplo, sería de la neurona nuestro cuerpo soma, y fíjense, del cargador del celular sale un axón. El axón va a ser como este cable que va a estar recubierto, ven que está recubierto por un plástico. Si ustedes tienen en este momento auriculares o está cargando el celular, van a ver que tiene una cubierta plástica, que el axón tiene algo así, no es de plástico, sino que es de lípidos, es una cubierta grasa, que se llama vaina, se los voy a anotar, vaina de mielina. ¿Y por qué creen que, por ejemplo, los cables, como el cargador, los auriculares, tienen una cobertura plástica? ¿Por qué piensan que tiene eso? Para cubrir la De corriente. protección. ¿Para qué? Para cubrir la corriente. Tiene digamos, cubre el cable, digamos, del cargador, no sé. Y sí, no, es que está perfecto. ¿Y por qué? O sea, ¿para qué queremos que no se cubrir la corriente? Además de no electrocutarnos. ¿Qué pasa con la corriente si no la cubrimos? Y no agarra. Se dispersa, profe. Perfecto, se dispersa, se van perdiendo las cargas en el camino con el ambiente. La idea, justamente, así como los cables tienen una cobertura plástica para que no se pierdan las cargas en el camino, la idea es que la vaina de mielina es esta cubierta, pero de lípidos, que cubre a todo lo largo del axón para que no se pierda justamente tampoco las cargas en el camino. O sea que lo podemos pensar como un enchufe. Si acá lo enchufamos a la pared, esto sería nuestro soma, donde va a correr toda la corriente eléctrica, toda la energía, está cubierto para que las cargas no se pierdan en el medio. Lo mismo pasa con la neurona, tiene esta cubierta para que no se pierdan las cargas. Y después va a terminar en esta porción que se llama terminal sináptico,
o, esperen que me voy corriendo las pantallas, ahí está, terminal sináptico o botón sináptico. Cualquiera de las dos formas está bien. Terminal sináptico o botón sináptico. Por medio de la cual se va a conectar con otras neuronas. Aunque se puede conectar con otras neuronas, tanto por su terminal sináptico, así como podemos ver acá, se conecta con las dendritas de otra neurona, como también podría conectarse, obviamente, esperen, así yo dibujo acá, con otras neuronas de esta forma, ¿no? A través de las dendritas, por acá, esto sería un soma, por acá, y todas van conectándose entre sí, como podemos ver. De hecho, no es que las neuronas están aisladas, sino que todas las neuronas están comunicadas entre sí. Y si yo les mostrara como una especie de imagen, obviamente creada, ¿no?, en 3D, de cómo se vería el tejido cerebral, sería algo así, ¿no? Miles de conexiones, otras células que están metidas ahí en el medio, que son las células de la glía, o células de sostén. Fíjense que también hay un vaso sanguíneo por ahí al fondo. Y todas estas conexiones que existen. De eso se tratan estas neuronas. Y las neuronas, como les dije, cuando se conectan entre sí, esta conexión entre neurona y neurona, se la llama sinapsis. Entonces, ¿qué es una sinapsis? Es la conexión entre dos neuronas. Cuando dos neuronas se conectan y van así a como a chusmetear, mirá que acá hubo dolor, bueno, yo voy a informarle al cerebro, y van conectándose una entre otras, bueno, esa conexión que tienen se llama sinapsis. Las sinapsis pueden ser de dos tipos, súper importante, momento de si alguien tiene que decir, oh, esto es de examen, es este momento. Las sinapsis pueden ser de dos tipos. Una sinapsis puede ser eléctrica o puede ser química. La sinapsis eléctrica, lo que consta es de que dos neuronas que están comunicadas, como pueden ver en la imagen, tienen acá como dos puentes que se llaman, no importa, esto no lo vimos en biología, son las uniones estrechas. ¿Qué es uniones estrechas? Que están como, ¿no?, muy juntitas, que son como pequeños puentes que las conectan. Uniones estrechas, uniones gap. La idea es que estas uniones me mantienen a dos neuronas juntas. Y esto va a pasar únicamente en la sinapsis química, que hay una continuidad. Una neurona es continua a la otra. ¿Qué significa que son continuos? Que no tienen separación. Bueno, que es continuo, es una línea continua. Bueno, si es continuo, no hay separación. La información, cuando las neuronas están íntimamente conectadas, puede ir de un lado hacia el otro. Puede ser bidireccional. Es decir, es como que acá está la información, bueno, voy para acá, después la otra le manda información para el otro lado. Entonces la información es bidireccional. Entonces, ¿qué podemos decir de características de la sinapsis eléctrica? Primero, que es las neuronas, perdón, tienen una continuidad, es decir, que son continuas. Otra es que el flujo de energía, las señales eléctricas, en realidad van de un lado para el otro, son bidireccionales, no se fatigan, es decir, que pueden enviar información todo el tiempo. Y bien, no existe separación entre las mismas, que lo podríamos englobar acá, ¿no? Hay algo que vamos a ver que se llama brecha sináptica, que es cuando las neuronas se separan, ¿no? Es cuando existe la brecha, ¿no? Están separadas. Acá están juntas, acá no hay brecha. ¿Cómo si va a haber, obviamente, todo esto que estamos viendo va a ser lo contrario en lo que son las sinapsis químicas? Estímulo excitatorio, ¿qué significa? Un estímulo excitatorio significa un estímulo que va a aprender funciones. Un estímulo, como habíamos visto, ¿se acuerdan? En endocrino, un estímulo puede apagar funciones y otras pueden prender. Yo siempre hablo del ejemplo de, por ejemplo, el alcohol, porque ¿cómo es que funciona el alcohol, no? Cuando uno, si toma, ¿no? Una cerveza, tragos o lo que quieran.
¿El alcohol, qué les parece? ¿Que es excitatorio o inhibitorio? A ver qué me dirían ustedes. Inhibe, profe. Bien, perfecto, inhibe, el alcohol inhibe. ¿Qué significa que inhibe? Que apaga funciones. De repente, ¿qué me da? Pienso más lento, me da sueño, no puedo, no puedo mantener bien el equilibrio, se van apagando funciones. De repente digo cosas que de otra forma no las diría. ¿Por qué? Porque se me apagan todas las inhibiciones. Yo tengo acá, ¿no?, la barrera de inhibición, con ustedes no sé, no puedo hacer, decido determinadas cosas, bueno, se apagan esas barreras, por lo cual pareciera como que la persona está más excitada, pero en realidad es una inhibición de las represiones. Entonces, el alcohol es inhibitorio. Lo que hace es imitar algunos neurotransmisores que tenemos, que son inhibitorios. Si se acuerdan, vamos a poner acá, voy a dibujarlo en una partecita, porque lo tenía en otra diapo, siempre me olvido de ponerlo. Las glándulas, esto sería una glándula, perdón, las glándulas se manejan por la secreción de hormonas. Ahora, el sistema nervioso, y voy a hacer como si fuera un cerebrito, el sistema nervioso se va a manejar por la liberación de algo que se llama porque estamos a nivel del sistema nervioso, neurotransmisores. Los neurotransmisores son como las hormonas, pero nada más a nivel del sistema nervioso. O sea que a nivel de, por ejemplo, del cráneo, a nivel de la médula espinal, los neurotransmisores van a ser los mensajeros del sistema nervioso. Acá no hay hormonas. En realidad, sí vamos a tener influencia de las hormonas, pero el sistema nervioso no libera hormonas, sino que libera neurotransmisores. ¿Cuál es la diferencia de neurotransmisores? De hecho, si van a volver a ver el videíto de endocrino, que tenían, ¿se acuerdan que era un cuadro comparativo que decía unos más rápido, otros más lento, otros más duradero, menos duradero? Si lo ven de nuevo, para repasarlo, fíjense ese cuadro, en donde las hormonas se producen mucho más lentamente, pero tienen una respuesta más duradera. Mientras que los neurotransmisores se liberan rápido, pero tienen una respuesta, sí, se liberan de manera rápida, pero su respuesta no es duradera, es poco duradera. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, dos neuronas, nuevamente. Dos neuronas. Tenemos acá, como yo siempre digo, ¿vieron? No sé si alguien vio Dragon Ball, parecen las esferas del dragón. Estos son vesículas que tienen adentro esos puntitos rojos que son neurotransmisores. Los neurotransmisores son los mensajeros del cerebro, vuelvo a repetir, pero están guardados en vesículas. Si recuerdan las clases de biología, las vesículas eran pedacitos del aparato de Golgi. ¿Se acuerdan que cuando salían del Golgi se llevaban un pedacito de la membrana plasmática? Entonces ese pedacito de la membrana plasmática que se llevaron forma la vesícula. Y tiene ahí guardaditas todos los neurotransmisores. ¿Para qué? En el momento en que llega un estímulo, ejemplo, me pincho, ejemplo, tomo alcohol, estímulos pueden ser montones de cosas. Ejemplo, estoy deprimido, que es va a generar la liberación de ciertos neurotransmisores. Estoy feliz, estoy aprendiendo. Todas esas cosas son estímulos, algunos excitatorios, otros inhibitorios. Y eso va a liberar todas estas vesículas, el contenido de estas vesículas, hacia el exterior. Entonces, primero lo que va a suceder, llega la señal eléctrica, luego pasa algo que acaba de pasar ahí, que entraron unas moléculas que vienen a ser el calcio. El calcio tiene la función de que las vesículas puedan fusionarse con la membrana plasmática de la neurona. Las neuronas van a haber dos, una que se va a llamar presináptica, que va a ser la que va a liberar. ¿Por qué presináptica? Porque va a ser la que está antes de la sinapsis. Y después tenemos la que está después, así que va a ser la postsináptica. Entonces tenemos la pre y la post, presináptica y neurona postsináptica. Podemos hablar también acá. Ven que acá no están juntas como antes, como en la química. Hay una separación.
hay una brecha. Esta brecha se llama brecha, adivinen cómo, esta palabra que la estamos usando un montón, sináptica. Parecen todas cosas parecidas, ¿no? Botón sináptico, brecha sináptica, preposináptica. Entonces, esta brecha sináptica es el espacio que queda entre las dos neuronas. Cuando llega este estímulo, el estímulo que pónganle el nombre que quieran, entra el calcio le dice a la vesícula, ya estás lista para fusionarte, para hacer la fusión. Y de esta manera las vesículas, en realidad no sale lo amarillito, si es vesícula no saldría, salían solo los puntitos rojos, ese es un error de mi dibujo, pero bueno, espero que lo entiendan. Y los puntitos rojos, que son los neurotransmisores, se van a ir a encontrar con su receptor, que va a estar en la neurona postsináptica. Es como que, ¿no? A ver, yo soy la neurona presináptica, libero y le digo, agárralo, gracias, y lo tomo. Entonces, la neurona presináptica libera, la neurona postsináptica lo agarra a través de los receptores. Van a tener receptores específicos. Receptores que van a ser, por ejemplo, el receptor les voy a tirar ejemplos, de dopamina, de glutamato, de noradrenalina. Estoy diciendo cosas que no les voy a pedir que sepan, pero recordemos que los receptores son proteínas específicas, saturables, era algo de biología. Entonces, acá el neurotransmisor interactuó con el receptor, y acá esto genera una respuesta. Y de esta manera podemos decir, ¿qué características tiene una sinapsis química? Primero, hay contigüidad. Esto pasa siempre, como que es como, la otra era continuidad, estas son contiguas. Ojo, contigua no es lo mismo que continua. Contiguo es que está al lado. ¿Vieron como que dicen la casa contigua? No es que la casa está apegada a la tuya, está al lado. Entonces, contiguo es que no están pegados, pero sí están cercanos. Por eso lo separaba esta brecha que estaba en el medio. Entonces, la eléctrica era continua, la química es contigua. El flujo va a ser para un solo lado. Vieron que la otra se podía ir para un lado y para el otro. Esta va desde la pre a la post. No puede ir de la post a la pre, porque por algo una es la post. Una es la neurona postsináptica, cuando digo la post, porque si alguien se perdió, es la neurona postsináptica. Entonces el flujo va para un solo lado, ese flujo es unidireccional, tiene una sola dirección. Y se fatiga, porque las vesículas tardan mucho tiempo en producirse, y no podemos estar, cuando se acabó las vesículas, y bueno, ya está, vamos a tener que esperar que el núcleo produzca otra vez las proteínas, que después esas proteínas se ensamblen, todo lo que vimos en biología, que obviamente tarda su tiempo, por lo cual se fatiga, no es como la electricidad, que va la electricidad. En cambio esto, como son químicos, tardan un poco más de tiempo en producirse. Y el estímulo puede ser excitatorio o inhibitorio. ¿Qué significa esto? Que el estímulo, como yo les contaba, si por ejemplo, si yo tomo alcohol, lo que se libera es un neurotransmisor que, por ejemplo, que se llama GABA, no importa, yo les cuento que este neurotransmisor apaga funciones GABA, y lo que va a hacer es, ¿no?, generar un estímulo a las neuronas que le digan, bueno, apaga la función, me da sueño, me cuesta prestar atención, bueno, y todo lo que sucede, ¿no? En cambio, si yo quiero aprender y estoy como motivado, se liberan neurotransmisores que son excitatorios, como el glutamato, y lo que se liberan es un neurotransmisor distinto en la vesícula. Y de esta manera se empiezan a aprender funciones para justamente la neurona, bueno, despertate, hay que aprender esto. Diferente es a la sinapsis eléctrica, que solamente era excitatorio y nada más. Bien, hasta acá, ¿todo bien? Son conceptos como muy, ¿no?, abstractos. Vieron que hasta ahora veníamos viendo, bueno, se ve, no se ve, esto es como que no se ve y hay que imaginarlo. No, re bien, profe, aparte cómo lo explicás, eso es lo que me gusta, que se entiende muy bien. Y eso ayuda bastante, porque una cosa es leerlo y otra cosa es que nos expliques con tus detalles y con tu didáctica, que para mí es mucho más fácil, la verdad que
que sí, se entendió bastante bien, y más que esto es un tema complicado. Es un tema complicado, por eso yo les pregunto, si no lo explicamos de otra manera. Yo sé que leer esto es como, ¿qué idioma es este? Que no entiendo nada, unidireccional, contigüidad, excitatorio, inhibitorio, por eso trato de llevarlo a ejemplos, para que uno pueda, ¿no?, relacionarlo y saber qué es lo que significa. Se fatiga, es como, bueno, no, ¿cómo se cansa la neurona? De eso se tratan todo esto, neuro es como otro lenguaje nuevo dentro de la anatomía. Bueno, acá por ejemplo vemos una neurona presináptica, ¿no? Una neurona postsináptica, podríamos decir. Esta imagen igual siempre digo que está mal, porque bien que tira como electricidad, y en realidad lo que debería tirar son los neurotransmisores, porque acá hay una separación, o sea que hay brecha sináptica, y si fuera así con electricidad tendría que ser con sus uniones, tendrían que estar una más cerca de la otra. Pero bueno, la saqué de internet y estaba linda. Bien, pensemos el sistema nervioso como si fuera una especie de computadora, donde yo digo que el cerebro es el lugar, ¿no?, donde se va a procesar toda la información, pero este cerebro o nuestra computadora tiene que recibir la energía de afuera, la tenemos que enchufar para que prenda, y después, con esa información, se va a generar una respuesta, con la información que genere la computadora, el programa, lo que imaginemos. Entonces, si la computadora la tenemos que enchufar para darle energía, lo mismo va a pasar con nuestra computadora, que sería el cerebro. ¿Dónde es este enchufe? Básicamente van a ser dados por los nervios, que los nervios van a conectarse con receptores. Los receptores van a ser los encargados de recibir toda la información del medio ambiente. Tenemos receptores en la piel, por eso sentimos las texturas, el calor, el frío, el dolor, una caricia. En los ojos, por eso estamos viendo, en los oídos, para que sientan las vibraciones del aire. En las papilas gustativas, todo eso nos conecta con el medio externo. Entonces estamos llenos de receptores que van a comunicarse con los nervios, con el cable, ahí nuestro axón, que va a llegar al cerebro y le va a decir, mira, esta es la información, hace algo con esto. ¿Qué haces con esto? ¿Con esto que viste? ¿Qué haces con esto que escuchaste? Y esa información, el cerebro la va a mandar. ¿La va a mandar a dónde? Y, por ejemplo, para decir algo, de repente, che, me enteré que Anita dijo tal cosa. Bueno, manda la información a mi lengua para empezar a decir cosas de Anita, o manda información a mis músculos para que se empiecen a mover. Entonces tenemos receptores que reciben la información del medio externo, tenemos un centro de procesamiento que va a ser el sistema nervioso central, que ahora lo vamos a ver qué significa eso, y tenemos efectores. Efectores van a ser los que generan una acción a partir de la información que le mandó la computadora. Por eso hay un robotito acá. Un efector puede ser un músculo, ¿no? Por ejemplo, los músculos de los dedos. El cerebro está mandándole en este momento información a mis dedos para que se muevan. No es que mis dedos se mueven solos porque sí, ni mi lengua está moviéndose porque sí. Mi cerebro constantemente se está conectando para mandar información. Ejemplo de esto, ¿no? Voy caminando, clavo en el piso. ¿Qué pasó? Obviamente, pinchazo. Toda esa información va a ir por el que están los receptores en el pie, va a viajar a través de los nervios, va a subir hasta el cerebro, y el cerebro va a generar una respuesta a través de los efectores, que puede ser, por ejemplo, un grito de dolor, o una puteada, depende, ¿no? Entonces ahí vemos como el receptor, centro de procesamiento, efector. Entonces, tenemos dos formas de dividir el sistema nervioso. Esto quizás, si tienen que decir qué es lo que tengo que estudiar, por más que estén las guías, son cuestiones que no pueden dejar de saber, que es cómo se divide el sistema nervioso. Y se divide según la anatomía y según la función. No es que son formas distintas, como que una no se puede acoplar a la otra, sino que son como las dos formas de ver lo mismo.
por ejemplo, si yo estuviera analizando el mate, lo puedo ver según su anatomía, digo, acá es más gordito, acá es más flaco, o lo puedo ver según la función. Bueno, tiene una función que depende de mí. Son dos formas de ver algo igual. Entonces, si lo vemos según la distribución anatómica, hablamos de un sistema nervioso central y un sistema nervioso periférico. ¿Qué significa esto? Si recordamos las primeras clases de generalidades de anato, todo lo que era sagital era lo que estaba en la línea media, ¿se acuerdan? Como si nos atravesara, ¿no?, una línea imaginaria en el medio de nuestro cuerpo. Entonces, el sistema nervioso central va a estar en el medio de nuestro cuerpo, va a ser el que está atravesado por la línea media. Y si ustedes imaginan en este momento qué les pasa por el medio, nos pasa la cabeza, o sea que la cabeza y todo lo que tenga adentro va a ser el sistema nervioso central, por lo cual vamos a hablar de esta región. ¿Y qué me pasa en el medio? La columna vertebral. Y la columna vertebral en su interior tiene la médula espinal. No confundir con la médula ósea, que habíamos visto al principio, que la médula ósea era la que estaba dentro de los huesos. ¿Se acuerdan? De los huesos largos, de los huesos planos. Esta es médula espinal. Entonces, acá yo les puedo mostrar todo a lo largo cómo sería la médula espinal a lo largo protegida por la columna vertebral. Entonces, de esta manera es que tendríamos todas las estructuras del cráneo y la médula espinal. Ahora, ¿qué hay adentro del cráneo? Ese es otro misterio que ahora vamos a resolver. ¿Y qué va a ser el sistema nervioso periférico, entonces? Si yo los dibujo acá, esperen que a mí me gusta dibujar, tendríamos, ¿no?, el cerebro, el cerebelo, todo lo que va a componer, todo lo que va a estar dentro del cráneo, la médula espinal, esto sería nuestra médula espinal, que está dentro, protegida por la columna vertebral, y el periférico va a ser el que está por fuera de la línea media. O sea que van a ser todos los nervios que van a salir de la médula espinal. De la médula espinal van a salir 31 pares de nervios, fíjense cuántos, de esta manera, y van a ir donde, a los brazos, a las piernas, y después tenemos 12 pares craneales que nacen a nivel del cráneo, de esta manera. Así. Bien. Entonces, vamos a ver cuáles son las cosas que componen acá a cada uno de esta distribución de central y periférico. Si hablamos del sistema nervioso central, vamos a tener el encéfalo. ¿Qué es el encéfalo? Porque a veces uno confunde cerebro con encéfalo, porque se parecen muchos, indistintamente, se usa, ¿no? Ay, no tenés encéfalo, como si fuera cerebro. El encéfalo es todo lo que está dentro del cráneo, o sea, lo que tienen acá adentro, que es cerebro y algo más. Entonces, encéfalo, todo lo que está dentro del cráneo, y la médula espinal, como veníamos hablando en ese dibujito que les hice. El encéfalo, a su vez, va a estar compuesto por el cerebro, por el cerebelo y por el tronco del encéfalo. Vamos a pasar entonces a ver qué es cada cosa. Acá no sé si lo entienden muy bien, esto es una resonancia magnética, el cerebro sería esto, el cerebelo sería esto, y el tronco del encéfalo acá. Perdón que estoy acá como, porque hace no mucho tenía un cerebro dando vueltas, que siempre lo mostraba en clase, si quieren ahora lo traigo, pero bueno, hoy me olvidé de traerlo, si no igual lo voy a buscar, lo tengo en la habitación. Entonces, cerebro, cerebelo, tronco del encéfalo. Ahora los vamos a ver igual en una imagen, y la próxima lo traigo, así lo ven. A su vez el cerebro se va a dividir en dos hemisferios, un hemisferio derecho, un hemisferio izquierdo, y una parte que está en el medio, como si yo abriera acá, estoy viendo mis manitos, parece cualquier cosa, ahí está. Un hemisferio derecho, un hemisferio izquierdo, y en el medio de los dos es lo que se llama cerebro medio o diencéfalo. El tronco del encéfalo está conformado a su vez por tres partes. Yo sé que ahora aparece como muchos nombres nuevos, pero va a cobrar sentido.
después cuando lo nombremos y nombremos, el mesencéfalo es el primero, protuberancia y bulbo raquídeo. Toda esta parte se va a encargar de las funciones que no controlamos, como por ejemplo la respiración, el ritmo cardíaco. ¿Y qué pasa con la médula espinal? Va a tener un montón de segmentos que van a ser los que van a dar los 31 nervios como les contaba. Esto no importa. El sistema nervioso periférico va a estar conformado por los nervios, recuerden esos nervios que salían a nivel del encéfalo o nacen a nivel de la médula espinal. Por eso vamos a tener nervios craneales y nervios espinales. 12 craneales, 31 espinales, como les contaba, y los ganglios nerviosos, que van a ser como estaciones que tienen los nervios. Bien. Si viéramos acá, entonces, que les contaba una foto del encéfalo, esto les presento, eso es el encéfalo. Si a nosotros nos abrieran ahora mismo el cráneo, tendríamos esto. Esto es lo que hay dentro de nuestro cráneo. Entonces, ¿qué es cerebro? Si yo les señalo el cerebro, es esto que les voy pintando en rojo. Todo esto que estoy señalando es cerebro. Ahí le pongo una C de cerebro. El cerebro tiene esta forma dada por lo que se llaman circunvoluciones, que son como todos esos surcos que van teniendo. De hecho, ¿por qué piensan que tiene esa forma el cerebro? ¿Alguna vez se lo preguntaron? No. ¿Pueden generar alguna teoría de por qué tiene esa forma como toda apelmazada? Como un acordeón, no sé. Sí, arrugada, rara. ¿Por qué creen? Acá pueden jugar a equivocarse, ¿eh? ¿Para protección? Bien, a ver, ¿alguien más que se anime? A teorizar, estamos acá imaginando. Alguien que diga, puede ser porque, no sé, tendrá alguna función eso. Nadie más se anima, qué callado. Para pensar. Para pensar. ¿Y qué? ¿Y cómo pensaríamos por los pliegues? A ver, profundícenme ahí. ¿Por qué pensaríamos por los pliegues? Nadie se anima, ¿eh? Nadie se anima a jugársela. Yo les hago una pregunta. En este momento tengo un frasco acá, pero no lo voy a sacar porque es el sostén de mi celular. Pero imagínense que yo quiero meter esta hoja dentro del huequito este de mi mano. ¿Entra? ¿En este huequito? No. No, Pero miren qué pasa si yo hago esto. ¿Entró? sí, porque lo metió. Lo plegué todo. Ah, Exactamente. Esto mismo pasa con el cerebro. Es decir, el cerebro está en un lugar que no se puede expandir el cráneo. Entonces empieza a crecer sobre sí mismo para tener mucho más lugar. Para ocupar más lugar en un lugar tan chiquito como es nuestro cráneo, el cerebro se empieza a plegar sobre sí mismo. Entonces, en un mismo lugar, ocupa mucho menos espacio del que ocuparía si lo extendemos. ¿Se entiende? Si extenderíamos el cerebro, sería mucho más grande de lo que podemos ver como el tamaño que tiene. Y esa es la razón de por qué el cerebro tiene esos pliegues, para ocupar mucho más lugar en menos espacio. Entonces, el cerebro es una parte del encéfalo, otra parte del encéfalo es como este pedacito que le estoy señalando, es como una pelotita que está por debajo del cerebro, y se llama muy parecido, porque es como un cerebro pequeño, por eso se llama cerebelo. No confundir cerebro y cerebelo. El cerebelo está inferior al cerebro, y hacia anterior va a tener a otra estructura, que la voy a pintar en verde, que es el tronco del encéfalo. Entonces les presento a los tres protagonistas que forman el encéfalo.
el cerebro, el tronco del encéfalo y el cerebelo. Cada uno va a tener su función, su rol. Si viéramos de esta manera sistema nervioso periférico y sistema nervioso central, fíjense que era un poquito como les dibujé yo hace un ratito. Tenemos el cerebro con el cerebelo, con el tronco del encéfalo, y toda la médula espinal. ¿Qué es esto? ¿Sistema nervioso? Sistema nervioso central. Perfecto, sistema nervioso central. Y todo lo que está por fuera, ¿los ven a los nervios? Seguro que sí. Todo eso es sistema nervioso periférico, formado por todos los nervios que salen, tanto del cráneo, que acá no están en este dibujo, como todos los 31 pares que salen de la médula espinal. Que de hecho, fíjense que algunos están cortados, no están todos. Y así se van ramificando, como si fueran las raíces de un árbol. Después tenemos algo que seguro lo habrán escuchado, que es la sustancia gris y la sustancia blanca. Si viéramos un corte, tanto del cerebro como de la médula espinal, que lo vamos a ver dentro más adelante, están conformados por estas sustancias, por sustancia gris y sustancia blanca. ¿De qué se trata esto? Primero les voy a pintar, yo creo que lo están viendo, pero ven que acá en la periferia, bueno, horrible ese color que elegí, acá en la periferia está como más oscuro, ¿lo ven? Que está más oscuro, como un color gris, toda la periferia del cerebro. Esto les cuento, es una feta de cerebro, un corte coronal. Y en esta parte, si me posiciono acá, esperen que quiero ver, está. Si me posiciono en esta parte, es todo blanco. ¿Y de qué viene esto? Recordemos que todo el sistema nervioso está conformado por neuronas. Entonces, si yo me pusiera en modo microscópico, si nuestro ojo fuera microscópico, lo que veríamos en la sustancia gris va a ser una parte de las neuronas. Una parte. Que de hecho, esperen que lo voy a dibujar acá, si las dibujara, serían estas. ¿Se acuerdan cuáles eran estas formitas? ¿Qué parte de la neurona? Que las intento dibujar lindas, ¿eh? ¿El cuerpo? El cuerpo, perfecto. El cuerpo de las neuronas, los somas o cuerpos neuronales se van a encontrar en la sustancia gris. Y los axones de cada una de ellas van a ser parte de la sustancia blanca. ¿Y por qué sustancia blanca? Porque recordemos que los axones tenían una cubierta de grasa, que es la vaina de mielina, y la grasa tiene un color blanquecino. Por eso se ve como blanco, como en la imagen. Entonces, por eso la grasa le da el nombre de sustancia blanca, la grasa de dónde viene, de la vaina de mielina que recubre los axones, y los cuerpos neuronales, porque recuerden que ahí está el núcleo y todas las proteínas, tienen un color más oscuro. Por lo cual, sustancia gris va a ser el conjunto de cuerpos o somas neuronales, más las células de la glía. Recordemos que las células de la glía están en todas partes, porque eran las que estaban ahí sosteniendo a las neuronas. Mientras que la sustancia blanca va a ser el conjunto de axones neuronales más las células de la glía. ¿Por qué acá puse cortical y ganglios de la base? Paso a explicar. Todo esto que se ve acá en la periferia del cerebro, todo esto, se llama la cortical o la corteza cerebral. ¿Qué es corteza cerebral? La sustancia gris que tiene el cerebro. Eso es la corteza cerebral. Y de hecho, ¿cuándo es que nos hacemos conscientes de algo? Cuando llega acá. Cuando llega la corteza, es recién cuando somos conscientes de algo. Si algo, por ejemplo, está pasando acá abajo, nunca nos hacemos conscientes. Solo somos conscientes cuando cuando se estimula a las neuronas de la corteza cerebral. De hecho, por ejemplo, no sé, no me acuerdo si lo vamos a ver, déjenme pensar, pero bueno, si nosotros nos lastimamos,
normalmente, piensen que, no sé, si tocan el fuego, ¿no? Si tocan el fuego, generalmente sacamos antes el miembro, por ejemplo, si estoy con el dedo, sacamos antes de que seamos conscientes. ¿Y qué significa con esto? ¿Qué quiero decir con esto? Que el dolor tiene lo que llamo un arco reflejo, que eso es como un movimiento que nosotros no depende de nuestra voluntad. De hecho, el dolor lo sentimos antes de que llegue a la corteza. Antes de que llegue a la corteza, porque piensan que viene desde mi dedito hasta el cerebro, tardaría mucho más que en realidad hacer un circuito antes. Entonces, por ejemplo, yo saco el dedo y empiezo a putear, empiezo a gritar, y no es que me quedo con el dedo, ¡ay! Y después saco. Todo lo contrario, cuando ya saqué es cuando recién digo la puteada, el dolor. Es justamente una forma de preservación. Entonces, todo lo que nos hacemos conscientes llega a la cortical. Donde se genera nuestro pensamiento es en la cortical. Lo que nos diferencia de muchos animales no humanos es la cortical. Obvio que tienen cortical también, pero bueno, está mucho más desarrollada. ¿Y qué es ganglios de la base? Porque lo puse acá. Los ganglios de la base es parte de sustancia gris que no está a nivel periférico. De hecho, se los puedo señalar, está acá, está acá. Son pedacitos de sustancia gris que está a nivel central. Esos pedacitos de los ganglios de la base son tan importantes que tienen un montón de funciones, pero sobre todo del pensamiento, del movimiento, y de hecho, en la enfermedad de Parkinson, lo que se afecta son los ganglios de la base. Por ejemplo, el Parkinson, piensen que lo que se produce es que cuesta iniciar el movimiento, al contrario de lo que uno pensaría, es como que hay temblor de reposo, pero en realidad el paciente parkinsoniano camina muy lento, le cuesta mucho iniciar el movimiento. Y otro problema de los ganglios de la base, de hecho yo la otra vez hice un chiste de que si alguien había visto Doctor House, me habían dicho que sí, que había una chica que tenía un problema de los ganglios de la base y tenía algo que se llama una enfermedad más rara, pero se llama Corea de Huntington, que las personas es como que tienen movimientos involuntarios y de repente se empieza a mover el brazo solo. Es como que está hablando y el brazo se le empieza a mover solo. Y eso también es otro problema de los ganglios de la base. También, profe, el de la voz. ¿Qué de la voz? De la voz también tiene el problema del Parkinson, como que tiemblan para hablar. Claro, sí. Es que es en realidad en todo. Después la depresión también, que tiene que ver también con el estado en que uno se ve, pero hay un montón de cuestiones. No solo es el movimiento, también hay afecciones a nivel emocional. Sí. Bien, no me quiero extender, porque vieron que me voy por las ramas. El sistema nervioso también se puede dividir, además de la división anatómica, entonces, resumen, división anatómica, sistema nervioso central, el que está en la línea media, encéfalo, médula espinal. Y el que está a nivel periférico, conformado por los nervios. ¿Qué nervios? Los nervios espinales, porque salen de la médula espinal, y los nervios craneales, porque nacen a nivel del cráneo. Fácil. ¿Cómo dividimos el sistema nervioso según la función que tiene? Lo podemos dividir el que depende de nuestra voluntad o el que es involuntario, el que no depende de nuestra voluntad. Entonces lo llamamos sistema nervioso autónomo, el que es involuntario. Yo no decido que, por ejemplo, que se muevan mis intestinos, que se mueva mi corazón, yo no lo puedo decidir. Imagínense el lío que sería decirle a mi corazón latí más rápido, pulmones que carguen más oxígeno. No lo pienso, es involuntario, eso ocurre de manera natural. Entonces lo llamamos sistema nervioso autónomo. Y todo lo que yo decido, como por ejemplo estar hablando, mover las manos, es el sistema nervioso somático. Entonces, sistema nervioso autónomo va a comandar tanto lo motor como lo sensitivo, igual que el somático. Y el sistema nervioso autónomo lo podemos dividir en dos, en sistema nervioso simpático, autónomo, simpático, y sistema nervioso autónomo parasimpático. ¿Qué es lo que significa esto? El sistema nervioso simpático va a ser, lo vamos a ver en la próxima clase, va a ser el que me prepare para pelear o para escapar.
Me prepara para la lucha o huida. O peleo o me escapo, la lucha o huida. Y obviamente imagínense que cuando yo me voy a poner a pelear o voy a irme corriendo, empiezan a ocurrir un montón de cambios en mi cuerpo. Me empieza a latir el corazón más rápido, empiezo a pensar más rápido. Lo vamos a ver bien en la próxima clase. Pero imagínense que ustedes en el momento del examen, cuando por ejemplo tuvimos dentro de 3 clases, o en el examen anterior, eran puro simpáticos, ¿no? Vieron que la boca se pone como más pastosa, el corazón late, uno respira más, respira como más agitado, pensás un montón de cosas, ay, pero si me va mal, y cómo era, y si era esto, bueno, todo eso es culpa del simpático. Y tenemos por el otro lado el parasimpático, que es todo lo contrario, es decir, es la relajación. Es como cuando terminan de rendir, ¿vieron que termina uno cansado, no quiere saber nada de la vida, se quiere ir a dormir, tenés mucho sueño? Bueno, eso es parasimpático. Paz y amor. Paz y amor, claro. El corazón late más lento, uno respira más tranquilo, se hace la digestión, bueno, todo eso, que lo vamos a ver qué es lo que pasa en cada uno, es el sistema nervioso autónomo parasimpático. La relajación, por eso ahí la ardillita está como... En cambio, el sistema nervioso somático, que es el voluntario, también se va a dividir en motor y en sensitivo, lo que yo siento y los movimientos que hago. Bien. Esperen que quiero... Ahí está, estamos bien de horario. El sistema nervioso central va a estar envuelto por unas capas que se llaman meninges. Estas capas no solo van a cubrir al cerebro, al cerebelo, al tronco del encéfalo, sino también a toda la médula espinal. Y son 3. La más externa, esperen que no puedo señalar, acá está. La más externa va a ser la dura madre, porque es una membrana bien fibrosa. La que va a venir después, no le hagan caso a lo otro porque es una división entre la paquimeninge, significa que es una membrana dura, por eso yo siempre hago el ejemplo de paquidermo, vieron como el elefante, el rinoceronte, paquidermo significa piel dura, por eso paquimeninge es una meninge dura, por eso la dura madre es bien fibrosa, es bien gruesa, y las leptomeninges serían meninges blandas, pero no importa esto, ustedes quédense con dura madre, es la masa externa. Aracnoides viene después, como un sanguchito, queda en el medio, y la última va a ser, no la leptomeninge, eso fue un error que siempre me olvido de corregirlo, debería terminar esta clase y corregir este PowerPoint de una vez por todas, que es la pía madre. No sé cuántas veces vengo diciendo, y yo si vieron, cierro el PowerPoint, después me olvido de corregirlo, la pía madre. Bien. Entonces, si viéramos, por ejemplo, una imagen acá, fíjense, abrieron un cráneo. Nos encontramos ahí con el cerebro. Esto parece una película Hannibal. ¿Qué nos encontramos? Tenemos acá el hueso, ¿no? El cráneo. Tenemos por debajo, fíjense esta membrana, ¿vieron que es como bastante gruesa? Ahí como que se ve bien, acá esto, que es la dura madre. Bien que la dura madre tiene otra, acá hay un espacio, y se separa de otra membrana que es un poquito más finita. ¿La llegan a ver o no? Es más finita, la otra, que está por debajo, que es la aracnoides. Y ahí, fíjense que si vemos el cerebro, es como que tuviera una telita y como un papel de calcar que tiene arriba. Esta es la más profunda, la que se mete adentro de los surcos, que es la pía madre. No solo va a estar a nivel del encéfalo, vuelvo a repetir, sino que la médula espinal también va a tener esto. Esto, por ejemplo, sería una meningitis purulenta, esto para poner de ejemplo, una meningitis que es la inflamación de las meninges, de las cubiertas que tiene el sistema nervioso central. Obviamente si es purulenta, produce pus, un asco, obviamente esto es una autopsia. Bien. Ay, lo paré, lo frené, ahí está.
todos. Bien. Entonces, vamos a hablar de los nervios. Los nervios pueden ser de dos tipos. En realidad pueden ser de tres tipos, a ver, ¿para qué mentir? Los nervios pueden llevar información sensitiva, es decir, para sentir, ¿no?, todo lo que tocamos, para todo lo que, por ejemplo, lo que uno siente, la presión, el calor, el dolor, de esos son los nervios sensitivos. Los nervios pueden ser motores, es decir, llevar información para que los músculos se muevan, pero no sienten nada. O los nervios pueden ser mixtos, es decir, llevar información sensitiva y llevar información motora. Bueno, esto yo creo que ya se entendió, porque, o espero, acá lo tenemos medio en esquemita para entenderlo mejor, cómo se compone el encéfalo, todo lo que está en amarillo, el cerebro, el tronco del encéfalo. Acá tiene unos nombres súper antiguos, pero bueno, por ahí lo pueden leer. Mesencéfalo, protuberancia, porque es como la pancita que tiene el tronco del encéfalo, y bulbo raquídeo. Acá dice puente de Barovia, era el nombre antiguo. Y el cerebelo por detrás. Para continuarse el tronco del encéfalo con la médula espinal. Otra vez, otra imagen. Cerebro, cerebelo, hacia anterior el tronco del encéfalo, lo que está en verde es mesencéfalo, la pancita protuberancia, bulbo raquídeo, y acá ya se hace la continuación con la médula espinal, es decir, acá ya se salió del cráneo. Si dibujara yo un cráneo, ¿no?, todo esto estaría dentro del cráneo. La próxima les voy a mostrar un cráneo, cómo es que se ve acá un agujerito, un agujero por donde sale la médula espinal, que se llama foramen magno. La próxima se los muestro, porque hoy me olvidé de traer mi cráneo. Ahí estaría el límite, ¿no? Yo lo marqué todo, después termino dibujando, así que acá lo tienen. Esta parte en amarillo que no les había mencionado, ese pedacito es lo que se conoce como diencéfalo, el cerebro medio que les contaba. Y esto que está colgando acá, que se me pasó, esperen que se los voy a pintar, eso que está colgando acá, ¿lo ven? Esta la conocen, y la conocen muy bien, es la hipófisis. ¿Se acuerdan de la hipófisis? Que era comandada por el hipotálamo. El hipotálamo es esta parte. El hipotálamo es una región del diencéfalo. Y la hipófisis era esa glándula que colgaba, ¿no?, y se conectaba con el hipotálamo. Bien. Si viéramos un corte de esa médula espinal que está toda, ¿no?, a lo largo de la columna, veríamos esto. ¿Y qué es lo que veríamos? Que la sustancia gris es central y la sustancia blanca es periférica. Esto es lo contrario a lo que pasa en el cerebro. ¿Se entiende? Si recién veíamos un cortecito en el cerebro, ¿no? Y el cerebro, por ejemplo, era esto. Perdonen por este dibujo que es una nube, es una nube. Entonces, si yo hago el cortecito del cerebro, muy feo mi cortecito, bueno, esto sería lo que dibujé en violeta, la sustancia gris periférica, y la sustancia blanca era central. Importante recordarlo, porque en la médula espinal es al revés, la sustancia blanca es periférica y la sustancia gris es central. De la médula espinal van a nacer los nervios espinales que estábamos viendo que salían, ¿se acuerda? Parte del sistema nervioso periférico, porque se escapa de la línea media. Si viéramos una columna, por cada uno de estos agujeros espinales sale cada uno de los nervios espinales. Así, de esta forma, es como se vería, ¿no? Fíjense que acá en el medio, lo que está en rosita, sería la médula espinal. Pasa rápido. Entre vértebra y vértebra, lo que está en blanco es un disco intervertebral, que es lo que, por ejemplo, en una hernia de disco se va para atrás, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, una hernia de disco duele tanto? Porque ese disco que está en el medio, que lo ven en blanco
se va para atrás. Piensen esto. Esperen que me puse un color re feo. Acá. Este disco es el disco intervertebral, ¿no? ¿Se ve? Lo dibujé acá, disco intervertebral. Piensen que se empuja para atrás, lo empujamos para atrás, ¿y qué presiona? Presiona la salida del nervio espinal. Imagínense que está presionando un nervio, si generará o no dolor. Entonces, ese empujón que le da el disco, que empuja al nervio, va a ser el causante del dolor. Y un dolor que obviamente es un nervio que iba a bajar a todo el miembro inferior, porque normalmente la hernia de disco ocurre a nivel de las últimas lumbares, perdón, no últimas, en las primeras, y eso es lo que va a generar todo ese dolor. Sería como una especie de globito, ¿lo ven ahí? Como que se infla, y al nervio espinal que está pasando hacia posterior lo empuja. Bien, si hablamos de receptores, esos encargados de mandarnos la información desde el medio externo hacia el procesamiento de la computadora, vamos a tener muchos receptores, muchos, en donde algunos los podemos dividir según la forma que tienen, según el estímulo que van a transducir, que es la transducción, así como habíamos visto en biología, básicamente es transformar un tipo de energía, en este caso, ¿no? Transformar un tipo de energía en otra cosa. Es como que hace la traducción. Convierto algo en tu idioma. ¿Y cuál es el idioma de nuestro sistema nervioso? Van a ser las cargas eléctricas o la liberación de ciertos químicos llamados neurotransmisores. Entonces, esto quizás no hace falta tanto, lo que sería corpúsculos encapsulados, pero les paso a comentar. Esperen que me puse el peor color acá. Vienen a ser los corpúsculos como pequeñas formas que están dentro de la piel generalmente, que tienen la capacidad de deformarse. Son como pequeños cuerpos que se pueden deformar. Entonces, cuando nosotros agarramos algo y sentimos el peso o sentimos la presión, es que estos corpúsculos cambian de forma. Es como que son así, y si se ven muy apretados, cambian su forma, y eso es lo que nos permite sentir las distintas presiones, los distintos pesos, cómo nos damos cuenta con la mano si algo es pesado o es liviano, gracias a los corpúsculos. Y las terminaciones libres van a ser las que se encargan de llevar los estímulos de dolor. Según el estímulo que transducen, tenemos mecanorreceptores, los que nos van a justamente llevar la información de la presión, del peso, de las vibraciones. Los termorreceptores, que como su nombre lo dice, van a llevar información que tiene relación con la temperatura, cómo nos damos cuenta que algo está frío, que algo está caliente. Los fotorreceptores, los vamos a ver la próxima en el ojo, son receptores que reciben la luz, se estimulan con la luz, cómo es que nosotros vemos los colores, cómo nos damos cuenta que algo está oscuro, que está claro, los contrastes, gracias a los fotorreceptores. Los quimiorreceptores son receptores que se estimulan ante distintas sustancias químicas, y los nociceptores van a ser los que se estimulan a través del dolor. O sea que fíjense que la información está como, cada una pasa por distintas partes. No es que toda entra por los mismos nervios, no es que todo le da igual. Cada una tiene su receptor. Es como el enchufe que veíamos al principio, que va a tener por ejemplo, una entrada distinta según las patitas que tenga. Y según donde estén ubicados, tenemos exterorreceptores que están en el exterior, como por ejemplo en las manos tenemos exterorreceptores, por ejemplo tenemos exterorreceptores en lo que serían la nariz para sentir el olfato, sentir los distintos olores, todo lo que nos comunique con el medio externo, los ojos también con sus fotorreceptores. Después tenemos los propioceptores, que son los que están dentro de las articulaciones, de los ligamentos, sí, sobre todo en los tendones y en las articulaciones. ¿Qué función van a tener estos propioceptores? Si estuviéramos ahora juntos, yo les pondría, por ejemplo, como ejemplo, que cierren los ojos y hagan algún movimiento con sus manos, ¿no? Por ejemplo, yo ahora cierro
Y yo sé que estoy levantando el pulgar, no es que me lo estudié. Ahora sé que estoy levantando el dedo índice, no es que me lo estudié. Ustedes lo pueden hacer y también van a saber qué dedo están levantando. ¿Y alguna vez se preguntaron cómo saben que están moviendo la mano ustedes en otro lugar si no la están viendo? Porque justamente tenemos receptores dentro de las articulaciones. Entonces, por más que no lo veamos, nuestro cuerpo le informa a nuestro cerebro cuál es la posición que tiene un segmento corporal. Entonces, la propiocepción es la capacidad que tiene el organismo de saber su posición en el espacio, sin necesidad de estar viéndolo. Porque si yo veo la mano, obvio que sé qué dedo estoy moviendo. Pero si no la veo, igual puedo saberlo, gracias a que tengo receptores adentro de mis articulaciones. Y los interoceptores son los receptores que están en el interior, como por ejemplo, imagínense en el estómago, ¿no? Cuando estamos muy llenos y sentimos como que se dilata nuestro estómago, oh, estoy muy lleno. ¿Por qué? Porque tenemos receptores en el interior también. Bien, y esto yo creo que, esperen que me voy fijando ahí la hora, sí, ya sé que están requemados hasta ahora. Si nosotros viéramos un cráneo, el cráneo va a tener distintos nombres en sus huesos, que los nombres de los huesos del cráneo van a coincidir con los nombres que tengan los lóbulos del cerebro. El cerebro, ¿se acuerdan como el pulmón que tenía lóbulos? El lóbulo superior, medio, inferior, del lado derecho, y del lado izquierdo, que era más chiquito, tenía el lóbulo superior y el inferior. Esto es lo mismo. Vamos a tener lóbulos en el cerebro que ahora los vamos a ver. Y se van a llamar igual que los huesos que tenemos en el cráneo. Tenemos el hueso frontal, que es el hueso de la frente. Tenemos el hueso temporal, que sería acá los costaditos donde tenemos los oídos. Tenemos los huesos parietales, que serían básicamente toda esta parte, toda esta región que me estoy tocando, si uno se pone las manos así. Y tenemos la región occipital, que sería la nuca, ¿no? Ahí, todo esto sería el occipital. Entonces, esos huesos, si recuerdan estos nombres, van a recordar los nombres de los lóbulos del cerebro. Entonces, tenemos acá nuestro cerebro, que como les había contado, yo la próxima les traigo ahí, tengo un hemisferio solo. Tenemos un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo. O sea que están divididos en dos. Son dos mitades, una derecha y una izquierda, que están divididos por una cisura que se llama interhemisférica, entre los hemisferios. Y si vemos entonces los lóbulos que tiene el cerebro, tenemos un lóbulo que está en celeste, voy a ponerme acá el puntero, este lóbulo que se llama lóbulo frontal, porque justamente lo vamos a tener en esta región, el lóbulo frontal, que se va a encargar de justamente, ahora lo vamos a ver, antes de adelantarme. Tenemos un lóbulo que está pintado en amarillo, que es el lóbulo parietal. El lóbulo que está en verde es el temporal, y el que está en rojo es el lóbulo occipital. Estos lóbulos, ¿cómo es que se definen? No es que alguien vino, agarró un cerebro y dijo, esto está acá, 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 acá. En realidad tenemos dos grandes surcos, que uno que está en rojo es el surco lateral, y el otro que está en violeta es el surco central. Antes, antiguamente, que lo pueden leer si alguien lee algún libro, cisura de Silvio y cisura de Rolando, que no se usan más esos nombres, pero bueno. No me acordaba que había puesto esto, estamos medio cortos de tiempo, les cuento un poquito rápido de esta persona, muy conocido en la historia de lo que es la medicina, porque fue un hombre, se llamaba Phineas Gage, que era trabajaba en las minas, y antiguamente se ponía, bueno, se sigue hoy en día poniendo dinamita para estallar las minas, ¿no? Y poder encontrar las vetas de metales preciosos. Entonces lo que le pasó es que no estalló, o sea, él ponía la dinamita, y la golpeaba para que se meta dentro de la piedra, no estalló, cuando fue a ver, estalló, y el palo se le incrustó en el ojo.
De hecho, acá hay una especie de reconstrucción que no solo se le incrustó en el ojo, sino que le voló una parte del lóbulo frontal. ¿Y qué es lo que pasó con esto? Como esto, no sé en qué año fue, ponen que en los 20, 1920 y pico, pónganle. Obviamente lo llevaba, imagínense la infraestructura que había en ese momento de la medicina, pero bueno, lo pudieron salvar, el tipo siguió viviendo, pero habían visto que le cambió la personalidad. De hecho, era un tipo como súper responsable, que iba siempre al trabajo y de repente dejó de ir al trabajo. El tipo se desnudaba de repente cuando estaba con la gente, se había vuelto una persona muy ordinaria, no le interesaba bañarse, bueno, un montón de cosas que habían cambiado de su personalidad, pero después de salud estaba bárbaro. Y ahí es cuando se descubre que el lóbulo frontal tenía relación con la personalidad. Esto lleva a que años siguientes, en épocas nefastas de lo que es la medicina, se practicaba algo que se llamaba la lobotomía frontal a los pacientes psiquiátricos, que se les metía a través del ángulo interno del ojo, en esta parte, ¿no? En la parte interna, un picahielos, y de esa manera, piensen que si entramos por el ojo, así como muestra la imagen, se llega directamente al lóbulo frontal. Y de esa manera, ese picahielo se movía adentro y se destruía el lóbulo frontal, para justamente intervenir. En realidad, lo que generaba era una pérdida de la personalidad de la persona, ¿no? Sí, se curaba la esquizofrenia, no, en realidad los pacientes quedaban, ¿no?, lobotomizados y no quedaban como entes por una destrucción de ese lóbulo frontal. Entonces ahí se descubre que el lóbulo frontal tiene relación con la personalidad, con la forma en que somos cada uno de nosotros, en la forma en que nos relacionamos con los demás, y también tiene función en el movimiento, muy importante. La parte de adelante, si yo hiciera esto, ¿no? Esta parte de adelante tiene más función con la personalidad, y esta parte más de atrás es lo que se llama es la región prefrontal del lóbulo frontal. No le voy a preguntar eso, pero no, para contarles cómo está dividido, ¿no? Y toda esta porción tendría más función con lo motor, con cómo nos movemos, la parte voluntaria. Entonces, resumen, lóbulo frontal, la personalidad, la forma de relacionarnos con el otro, los movimientos. Lóbulo parietal tiene relación con la sensibilidad, todo lo que sentimos, el dolor, la temperatura, la presión, está dada por el lóbulo parietal, toda la sensibilidad. El lóbulo temporal se va a encargar mucho de lo que sería la memoria, de los sentidos como el gusto, la audición, y el lóbulo occipital únicamente de la visión. Fíjense hasta dónde, ¿no?, vemos y llega hasta atrás de nuestro cerebro para poder interpretar lo que estamos viendo. Si esta región tuviera una lesión, podríamos quedar ciegos de alguna manera, porque acá es donde se interpreta lo que vemos. Bien, otra vez con la médula espinal. No importa esto. Otro más, como para que se entienda. Acá tenemos nuestra región del diencéfalo, que nos habíamos centrado en una porción que era el... Esperen, acá, no sé si se ve. No está, bueno, el diencéfalo, que era esta región que ya les había contado, el cerebro medio, que cuál es la función, va a tener la presencia de el tálamo, que el tálamo acá no se ve porque habría que cortar esta membrana. El tálamo lo que va a hacer es como si fuera un centro de relevo, de hecho se dice de esa manera, por eso puse esta imagen, un centro de relevo donde toda la información va a pasar por esa región, toda la información va a pasar por ahí. Acá tenemos, ahí está. Y el hipotálamo ya lo conocen porque se los presenté en biología. En endocrino, el hipotálamo va a tener la regulación de la temperatura, de la sed, del hambre, esto lo habíamos visto, creo, del sueño, de los ciclos circadianos, la memoria y las emociones. Así que eso ya lo habíamos visto. El epitálamo es la región, entonces teníamos el tálamo que estaría en el medio, no se ve acá, pero el tálamo es esta región. El tálamo va a ser el centro de relevo de toda la información.
Es decir, que la información que salga del cerebro hacia abajo va a pasar por el tálamo. O sea, para ir, por ejemplo, para mover mi dedo, ¿no? O la información que venga desde me pinché el dedo hacia el cerebro, para hacernos conscientes en la cortical, va a pasar por el tálamo. Por el tálamo pasa todo, el centro de relevo. Ahora teníamos el hipotálamo, que ya lo conocemos. Ahora, piensen por qué se llama hipotálamo. Si esto es el tálamo, lo que estaría acá, que no se ve, el que está por debajo del tálamo, lo llamamos hipo. Hipo como hipoglucemia, debajo del tálamo. Epi es superficial al tálamo, por eso se llama el epitálamo, el que está en celeste. El epitálamo, a ver, acá, el epitálamo contiene una glándula que creo que la nombramos, si no, corríjanme, que es la glándula pineal. La glándula pineal era la encargada de liberar melatonina cuando hay oscuridad. Y de esa manera nos da sueño, cuando estamos en lugares oscuros. Bien, si viéramos el cráneo por dentro, ahí está, miren, fíjense, esto era lo que les contaba, que era esperen que me pongo el señalador, el foramen magno. ¿Vieron que les había dicho que había un agujero muy grande por donde va a salir la médula espinal? Acá esto sería el foramen magno. O sea que todo lo que está acá adentro va a llamarse encéfalo. Y cuando sale recién, cuando el tronco del encéfalo pasa por acá, ya se convierte en médula espinal. Bien. ¿Qué más? Bueno, para modo de repaso, si viéramos, ¿no? Esto sería la dura madre. Si sacamos la dura madre, nos quedaba en realidad, acá no nos falta la aracnoides, que la sacaron, y la más profunda es esa telita que se ve bien brillante del cerebro, que era la pía madre. Esto sería el cerebelo. Acá tenemos la médula espinal que va por dentro de la columna vertebral, y fíjense cómo van saliendo los nervios espinales, ¿los ven? Cómo va saliendo ya desde la médula espinal. Y acá, a este nivel, que les estaba contando recién, sería nivel del foramen magno, ¿no? Por donde ya sale la médula espinal. El cerebelo, que ya lo vimos. Tronco del encéfalo, fíjense, acá estaría, esperen, ahí va. Acá estaría bien delimitado el foramen magno. Acá, tronco del encéfalo, médula espinal. Acá estaría el tálamo, acá se ve mucho mejor, que tiene una forma como de un huevo. Acá estaría nuestra hipófisis. Hay una región que se llama la silla turca. ¿Ven que es como que está en un huequito del cráneo? Bueno, eso se llama silla turca. Le estoy tirando mucha data, lo sé bien. Bien, y acá están distintas visiones de todo lo que estamos hablando. El cerebelo, el tronco del encéfalo, con el mesoencéfalo, la pancita que es la protuberancia y el bulbo raquídeo. ¿Para qué sirve esta porción? ¿Para qué sirve el cerebelo? Para ir terminando. El cerebelo sirve para lo que es el equilibrio, para lo que es la postura que tenemos, para la realización de movimientos finos, como por ejemplo coser, como por ejemplo dibujar, tareas finas, o sea que requieren de una motricidad muy delicada, para también el habla y también el movimiento. De hecho, yo siempre pongo de ejemplo, para que se acuerden de las funciones cerebelosas, pensar que el cerebelo es uno de los que más se afecta por el alcohol. ¿Y qué va a pasar, por ejemplo, si el cerebelo tiene todas estas funciones que estamos viendo acá, si se afecta por el alcohol? ¿Qué es lo que va a pasar? Pérdida del equilibrio. La postura no la podemos mantener, ¿no? Ahí hay esa pérdida, entonces, porque se afecta el cerebelo. Temblor puede pasar. ¿Qué más? Otra cosa que se llama dismetría. ¿Qué es dismetría? Acá me es muy difícil graficarlo, pero es que quiero agarrar algo y me paso o no llego. ¿No? ¿Vieron? La típica de agarra y se pasa o no lo agarra. De hecho, una prueba que se hace mucho, capaz la vieron en alguna película, en algún lado, ¿vieron? Como que se toquen la punta de la nariz.
¿Qué pasa con el que tiene un problema en el cerebelo? O que está borracho, no puede hacer esto, ¿no? Hace náuseas y vómitos, porque si perdemos el equilibrio, si no podemos mantener la postura, nos mareamos. De hecho, acá les muestro un video de una persona que tiene un problema, una disfunción del cerebelo. Fíjense que el médico le pone el dedo para que lo agarre y no lo puede, para que lo toque con el dedo y no puede. Porque justamente tiene este problema, fíjense, no puede tampoco dejar las manos en una posición extendida, fíjense ahí cómo no puede agarrar el dedo, no puede apuntar con el dedito. Y eso tiene que ver por una disfunción del cerebelo. Entonces el cerebelo nos ayuda a la motricidad fina, a la postura, al equilibrio. Y llegamos con toda la clase y acá terminamos. Cualquier duda, Google. Bien, entonces termino ahí. Bueno, chicos, ¿alguna duda? Se bancaron toda la clase. Quedó pocos valientes igual. Y sí, estábamos concentrados, yo por lo menos estaba concentrada. Bien, ¿se entendió la clase? Yo sé que fue re pesada, sé que fue muy extensa. Y sí, Yo profe. entendí en cierta parte, profe. Te digo la ¿Cómo? verdad, pero son un montón de palabras. Yo entendí en cierta parte de lo que sabía, reforcé. Sí, bueno, bien, Pero bien. son Sí, un montón, chicos. es algo que, a ver, sistema nervioso son muchas palabras nuevas, muchas cosas que uno por ahí nunca jamás en su vida escuchó. Vieron que con otros es como estómago, intestino, bueno, alguna vez lo escuchamos, el recto, pero diencéfalo, ¿quién escucha? Es como muchas palabras nuevas. Es como que hay que agarrarlo de a poco. Yo les recomiendo que no lo dejen a último momento, porque son palabras que quizás con repetirlas, entre, no sé, protuberancia, tronco del encéfalo, ya van sonando, pero al principio cuesta mucho y tenemos poco tiempo, esa es la realidad. Piensen que, por ejemplo, para darles una comparación, con radiología yo tengo como 5 clases de nervioso, y ustedes es como, ¡boom!, un montonazo en poco tiempo. Así que bueno, paciencia y amor sobre todo, que va a terminar entrando de alguna manera. Esto es más que amor. Esto es más que amor, sí. Esto es un nivel más elevado. Estás Tendría que exigiendo ser- lo alto. Profe, yo Así le que, decía el otro día, por medio de preguntas, que si no fuera mucha molestia para usted. Entonces, como que por ahí uno va recordando de lo que escuchó y va practicando en las preguntas. ¿de preguntas de qué? ¿De hacerlas en la clase? No, de escribirlas y dar como los choice para que lo desarrollen sin puntaje, obviamente. ¿Tipo los que hice en el recuperatorio? Parecido. Eso debe ser que ella quiere decir las de las pruebas de evaluaciones que eran Las prácticas. autoevaluaciones. Eso. Bueno, si quieren les subo, les armo a una y se la subo. No hay problema. Si a ustedes les sirve, y de hecho, si ya hay dudas, piensen que la próxima ya es la última. Sí, les puedo hacer una de endocrino, por decir algo, ¿no? De neuro. No sé. Estoy pensando qué temas vimos. Ya me olvidé, bueno, de aparato genital. Profe, Sí. no se olvide de las guías, por fin. Creo que está todo subido, todo lo que les debía está subido, y les mandé un mensajito. Están los videos, están las guías, están los powers, el material de lectura, creo que no falta nada. Por favor, díganme, que revisé que no falte nada, pero puede ser que haya faltado, no sé. Díganme ustedes. Me voy a Lo fijar. del último de ahora también está todo, ¿no, profe? Porque yo vi que estaba todo lo de urinar, de los genitales,
y después no me fijé ahora bien. Pero sí, creo que bajé todas yo para mandarla a imprimir, aunque sea para estudiarla. Sí, creo Sí, que sí. Y la estoy ahí guía esa no me di fijándome. cuenta. Está Está todo. aparato respiratorio, abdomen, sistema digestivo 1, sistema digestivo No, 2 y lectura urinario. hay que entrar a la carpeta de segundo parcial. Sí, yo entré a esa, a la carpeta de segundo parcial. Ahí Claro, estaban. todo el material Sí, nuevo está en la carpeta de segundo parcial. Ah, sí. sí, Ahí, sí está. ahí está todo. Está esta clase y la próxima de la semana que viene también ya está, así que ya lo tienen todo. Creo que no, por eso les digo, no les debo nada. La de hoy ya está subida, la próxima, están todos los Power también subidos. Lo único que no está subido va a ser la clase de repaso, para así, nada, la aprovechamos en ese momento al Power y después se lo subo, como la otra vez. Bueno, profe. Así que bueno, chicos, les deseo un buen fin de semana y igual nos mantenemos en contacto por el grupo. Bueno, profe. Y buena semana para usted ¿Dudas? también. Y Muchas no piense gracias. mucho y bailemos, como dijo ahí el Bueno, les mando un beso grande y nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Besos. Chao. Cuídense. Chao. Chao.